Dios, y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios. Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Qué bueno poder encontrarnos nuevamente por este medio. El sábado pasado estuvimos en Santa Lucía, un culto hermoso, nos visitó el pastor Rena y pudimos disfrutar de una palabra tremenda, desafiante, que quiero animarte que vuelvas a escucharla o verla allí en el canal de YouTube, ¿sí? Y si no lo has visto, con más razón que puedas tomarte un tiempo para escuchar o ver esa palabra tremenda que nos compartió el pastor. En esta oportunidad quiero hablarte de la insatisfacción, ¿sí? Los especialistas dicen que la insatisfacción es una emoción o un estado de ánimo que resulta de la perspectiva que nosotros tenemos de cómo traducimos nosotros lo que pasa en nuestro contexto a nuestro alrededor, ¿sí? Algunos dicen que una cuota de insatisfacción es buena y es sana porque es lo que nos moviliza a buscar el cambio y a producir los cambios que son necesarios para avanzar en la vida, ¿sí? El problema de la insatisfacción es en realidad en dónde buscamos nosotros para satisfacer aquellas cosas en las que nos sentimos vacíos, que sentimos que nos faltan, ¿sí? Tanto en dónde o cómo o cuál es el tipo de producto que usamos, producto entre comillas, que usamos para satisfacer nuestras necesidades insatisfechas, ¿sí? Muchas veces encontramos personas que de un momento al otro, de bien que venían, comienzan a sentir cierta insatisfacción, comienzan a ver con desgano su trabajo, con desgano su relación matrimonial, aún su familia, y ya no tienen tantas ganas de compartir con ellos, ya no tienen tantas ganas de ir a sus lugares de trabajo, aun cuando ha habido personas que les gusta su trabajo. De repente, de un momento a otro, surge este desgano que hace que de repente no tenga sentido o sientan que ya no es lo mismo ir a trabajar o ir, como decía, a relacionarse con su familia, con su cónyuge. Muchas veces encontramos personas que le escapan volver a su casa porque no quieren compartir tiempo con su familia. En definitiva, son personas que están insatisfechas. En algún área de su vida han comenzado a ver todo negativo, ¿sí? O por esta insatisfacción, por algo, por ese desgano que se presenta, comienzan a ver todo el resto de manera negativa, aunque antes para ellos su familia, su trabajo, su matrimonio era algo que le producía interés o eran atractivas, ¿sí? Las causas de la insatisfacción pueden ser miles, ¿sí? Desde una frustración, un desencanto, el haber puesto metas o objetivos altos que no han sido alcanzables y eso produce una frustración. Pero también podemos decir que el origen de la insatisfacción, ¿sí? Que la insatisfacción tiene dos orígenes, puede ser interna o externa, ¿sí? Cuando decimos que son internas, son aquellas cosas que tienen que ver con nuestra personalidad, nuestros hábitos, cosas que nosotros podemos controlar, digamos. Y cuando el origen de la insatisfacción es externa, refiere a aquellas cosas que no podemos controlar y que tienen que ver con aquellas cosas de nuestro contexto, como puede ser alguna situación laboral, alguna situación o las presiones de la familia, etcétera, 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 ¿sí? Yo quiero que puedas acompañarme en la lectura de la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículo, vamos a leer el 6. Yo quiero que antes de leer que puedas entender que sea cual sea la causa de la insatisfacción o sin importar el origen que la insatisfacción tenga, la insatisfacción puede derivar en una gran frustración, en angustia, en tristeza o en estrés, ¿sí? Por lo cual esto debe resolverse de la manera correcta y la manera correcta de poder resolverlo es internamente, ¿sí? Yo quiero que me acompañes ahí en la lectura de la palabra de Dios. Dice en Juan capítulo 4 versículo 6,
Dice, Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Y dijo Jesús, versículo 10, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo, ¿de dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Hasta ahí vamos a leer. Este pasaje es realmente tremendo y es realmente muy jugoso, ¿sí? Pero yo quiero llamar tu atención sobre algunas cosas, ¿sí? En este pasaje vemos algunos signos de la insatisfacción, ¿sí? Esta mujer samaritana realmente era una mujer que estaba insatisfecha, ¿sí? Lo vemos en primer lugar cuando Jesús le dice, yo puedo darte un agua que es de la cual si tomas de esa agua no vas a volver a tener sed jamás. Y ahí en el versículo 15 esta mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed y ni siga viniendo aquí a sacarla. Es interesante que aunque Jesús está llevando a la mujer samaritana a darle a entender que la verdadera satisfacción es algo que solo puede dar y que Dios puede dar y que se trabaja internamente, esta mujer seguía hablando de lo externo, ¿no? Dice, yo, Señor, no quiero tener sed jamás y no quiero tener que venir de nuevo a este pozo, ¿sí? Pero también vemos signos de insatisfacción cuando Jesús le habla del esposo. Dice que esta mujer había tenido 5 esposos y que el que tenía actualmente no era su esposo, ¿no? Y ella ahí le dice, sí, realmente esto es así. Después cuando ella va a predicar a los demás samaritanos, dice, vengan a ver a este profeta que me ha declarado toda mi vida, ¿sí? Jesús estaba teniendo un propósito claro con esta mujer y saltaba a la vista que esta mujer vivía en insatisfacción porque había ido de un matrimonio a otro sin siquiera poder satisfacer o llenar ese vacío que ella tenía en su interior, ¿sí? A veces nosotros cometemos el mismo error que la mujer samaritana, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros estamos insatisfechos y corremos el peligro de cometer el error de buscar la satisfacción en lo externo, ¿sí? Y no buscar la satisfacción real que es la que Dios puede dar, ¿sí? Cometemos el error de asignarle a las personas, de asignarles a aquellas cosas del contexto la culpa, la responsabilidad por nuestra insatisfacción, cuando en realidad el problema es interno, ¿sí? Por eso esta mujer había pasado por tantos matrimonios sin poder satisfacer su vacío, ¿sí? Hemos visto muchas veces matrimonios en la consejería que vienen destruidos porque tal vez alguno de ellos dos se siente insatisfecho y lo único que hace es cargar las tintas
echar culpa sobre el otro cónyuge, ¿no? Y cree la mentira de que la única forma de poder sentirse satisfecho es dejar su matrimonio, dejar su familia e ir en busca de otros para satisfacer esa necesidad emocional, esa necesidad sentimental y muchas veces también sexual, ¿sí? Pero yo quiero decirte que si nosotros buscamos soluciones externas o superficiales, no vamos a resolver nunca esta insatisfacción, ¿sí? Vamos a tener, como la mujer samaritana, un problema tras otro, ¿sí? Y cuando nosotros no resolvemos la insatisfacción de la manera correcta, ¿sí? Esta va creciendo con el tiempo y a medida que va pasando el tiempo, la factura que nos va pasando va siendo cada vez más cara, ¿sí? Por eso es importante que nosotros podamos entender que la insatisfacción, ¿sí? Es algo que nosotros solamente podemos resolver con Dios. Vas a echarle la culpa a tu jefe de trabajo, vas a echarle la culpa a tu trabajo, vas a creer tal vez que tenés que cambiar de trabajo porque de repente de un día para otro te sentiste insatisfecho en tu carrera, todo lo que hiciste para crecer como persona, pero el problema no es ni tu trabajo, ni tu jefe, ni tu matrimonio, ni tu familia. El problema de la insatisfacción está adentro tuyo, ¿sí? Mira lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Primero, en el versículo 10, le dice: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida, ¿sí? Es muy interesante esto. Fíjate, yo quiero que lo podamos leer nuevamente como si Jesús hoy te lo estaría diciendo a vos, me lo estaría diciendo a mí. Y que puedas leerlo de esta manera. Que Jesús te está diciendo, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le estarías pidiendo a Él y Él te habría dado agua que da vida. Si supieras, Leo, lo que Dios puede darte y conocieras realmente en profundidad más a Jesús, vos estarías pidiéndole a Él y Él te daría agua que da vida, agua que satisface. Jesús dice después, el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Obviamente no estaba hablando del elemento del agua, estaba hablando de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestro ser, que va mucho más allá de lo que nosotros consumimos. Creemos que podemos buscar satisfacción en las cosas externas, en comprar cosas, en consumir, en tener nuevas relaciones, pero la realidad es que Dios quiere satisfacer nuestra necesidad, quiere llenar nuestro vacío, ese vacío que es producido tal vez por la forma en que vemos el entorno, pero que en realidad el único que puede llenarlo es nada más ni nada menos que Jesús. Primero le dice a la samaritana, si supieras lo que Dios puede dar, ¿no? Esta frase me llama la atención porque denota que muchas veces nosotros no sabemos o no tenemos la capacidad de conocer y saber qué es lo que Dios puede darnos, ¿sí? Muchas veces vemos a Dios con nuestra mente finita, con nuestra mente limitada y queremos asignarle a Él la misma capacidad que tiene cualquier hombre o cualquier ser humano. Pero Dios es un Dios que no tiene límites. No te olvides nunca que nuestro Dios es un Dios ilimitado, ¿sí? Lo que Él puede hacer excede cualquier cosa que nosotros podemos imaginar, cualquier cosa que nosotros podemos pedir. Él excede por mucho cualquier cosa que nosotros podamos siquiera imaginar, ¿no? Por eso es importante saber que nuestro Dios y recordar constantemente que nuestro Dios no es un Dios limitado. Ahora, la otra frase que también me llama la atención es la que sigue, que dice,
y si conocieras al que te está pidiendo, ¿no? Y muchas veces me da la sensación que el problema de no saber lo que Dios puede dar es que nosotros no podemos o no conocemos a aquel que nos está dando las cosas. Es que no conocemos básicamente a Jesús, que es aquel que se entregó completamente por nosotros y que Él está dispuesto y que ha venido, dice la palabra de Dios, a darnos una vida abundante. Por eso, lo importante que es que nosotros podamos, ¿sí?, entender que nuestro Dios no tiene límite, que Él puede darnos mucho más de lo que podamos siquiera imaginar, pero también qué importante es, para que nosotros podamos saber eso, dedicar tiempo a conocer a aquel que vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿sí? Que podamos pasar tiempo conociendo a Jesús, ¿sí? Por eso, ante la insatisfacción, el primer análisis que nosotros debemos hacer es ¿cuánto tiempo estoy dedicando a conocer a Dios? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a conocer su palabra? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a orar, a pedir, a clamar a Dios para que Él me dé esa agua espiritual, ese recurso espiritual que produce vida, vigor y que produce plenitud? ¿Con qué frecuencia estoy yendo a los cultos? ¿Sí? Porque muchos creen que uno puede tener una relación plena con Dios sin estar unidos al cuerpo, y la Biblia dice que nosotros, si no estamos unidos al cuerpo, no podemos tener relación con la cabeza, que es Jesucristo. Por eso yo te desafío que puedas hacerte estas preguntas. Si hoy te sentís insatisfecho, si en algún área de tu vida estás sintiendo este vacío, yo quiero desafiarte a que preguntes, hagas un análisis y digas ¿cuánto estoy dedicando de mi tiempo a conocer a Jesús? ¿Cuánto estoy dedicando a leer de la palabra, a orar y hacer un pacto firme con Dios, de que no pase un solo día sin haber dedicado un mayor tiempo a eso? Jesús le está dejando en claro a la samaritana que el proceso de satisfacer las áreas de la vida no están en lo externo, sino que es un proceso que se vive internamente, que es espiritual y que requiere el obrar activo de Dios en nuestra vida, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, Él llena totalmente nuestras expectativas. Él puede satisfacer completamente nuestra necesidad y Él puede cambiar nuestra perspectiva que nos hace valorar de manera negativa lo que nos rodea y poder entender que por medio de él las cosas pueden ser transformadas para bien. Si nosotros no somos capaces de entender esto y de actuar en consecuencia, entonces quiero decirte que tenés la insatisfacción garantizada. Si nosotros seguimos buscando en lo externo, en lo superfluo, si solamente buscamos satisfacer nuestra necesidad desde nuestra fuerza, nuestras capacidades, vamos a constantemente estar viviendo en una frustración tras otra, y cuando nos queremos dar cuenta ya la situación va a ser irreversible. Por eso Jesús, querido hermano, hoy te está diciendo que Él quiere demostrarte todo lo que Él puede darte. Si lo conocieras, si dedicaras tiempo a profundizar en Él, en su palabra, en su presencia, en la oración, Él puede darte de esa agua, entre comillas, de ese recurso espiritual que va a transformar tu vida, que va a satisfacer tu necesidad, que va a llenar tu vacío y que te va a dar plenitud para poder seguir adelante. Jesús le dijo a la mujer samaritana en el versículo 14: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del cual brotará vida eterna. Es decir, no solamente dice no van a tener sed jamás, eso habla de satisfacción plena, de satisfacción total, sino que además de que va a haber una satisfacción total, dentro de él van a correr como manantiales que broten para vida eterna. Es decir, no solamente Dios satisface tu necesidad, no solamente Dios llena ese vacío, no solamente Dios te da una vida plena, aún
a pesar de las circunstancias, sino que Dios te va a utilizar a vos para que dentro de tuyo brote esa agua, broten esos recursos para que otros puedan beber de esa agua de vida eterna. Querido hermano, te bendigo con esta palabra. En el nombre de Jesús yo declaro que la presencia de Dios ahora está ministrando tu corazón, que el Espíritu Santo ministra tu vida, para que esta palabra penetre en tu vida en terreno fértil y dé fruto al 100%. Te bendigo y nos vemos en el próximo sábado en los cultos en Santa Lucía. Hasta la próxima. Eres mi Dios, y tú